El mendigo salvó a la hija de un millonario y no creerás cómo se lo agradeció después. Tomás tenía 11 años y vivía solo con su abuela en un pequeño cuarto hecho de latas y madera vieja. Su casa quedaba justo detrás del hospital en una zona olvidada por todos. Cada mañana, antes de que saliera el sol, agarraba una caja de cartón con caramelos y salía a vender en los semáforos. A veces lograba reunir unas pocas monedas, otras veces regresaba con la caja llena y la cara sucia de tanto caminar. La mayoría de las personas no lo notaban, pasaban apuradas, mirando el teléfono o con los vidrios del carro arriba. A Tomás no le gustaba insistir, solo se acercaba con una sonrisa tímida y si le decían que no, seguía su camino. Era un niño tranquilo, con el cabello despeinado y los zapatos gastados, pero siempre tenía las manos limpias y un trozo de pan envuelto en papel, que su abuela le guardaba aunque ella no comiera. A veces, cuando el calor apretaba, se sentaba en la acera frente al hospital para descansar. Desde ahí podía ver algunas ventanas de los pisos altos. Lo hacía por costumbre, como quien no espera nada, pero se quedaba mirando un buen rato, sin razón aparente. Su mundo era silencioso, no tenía amigos ni juguetes, pero sí una paciencia que pocas personas tienen. La gente del hospital ya lo conocía de vista. Algunos enfermeros lo ignoraban, otros le lanzaban una mirada rápida. Nadie sabía su nombre para ellos. Era solo un niño más en la calle, un niño invisible. Una tarde, mientras el tráfico seguía y el sol caía sobre los autos, Tomás alzó la vista y notó algo diferente. En una de las ventanas, una niña lo miraba desde adentro. Tenía la cabeza recostada en la almohada y un suero colgando del brazo. No parecía moverse mucho, pero tenía los ojos abiertos. Tomás la observó por unos segundos sin moverse. Luego, bajó la mirada y siguió vendiendo caramelos. Ese fue el primer día en que sintió que alguien lo había visto. No sabía quién era ella ni qué le pasaba, pero desde entonces, cada vez que pasaba por el hospital, levantaba la vista buscando esa ventana. La niña que miraba desde la ventana del segundo piso se llamaba Lucía. Tenía 8 años y llevaba varios días internada. Su padre la había traído de urgencia después de varios meses de tratamientos en casa que no dieron resultado. Estaba débil, no tenía ganas de hablar y casi no comía. Pasaba la mayor parte del tiempo acostada, mirando al techo o dormitando entre las visitas de los médicos. El cuarto donde estaba era limpio, con paredes claras y una televisión que casi nunca encendía. Tenía una muñeca sobre la cama, pero no la tocaba. Su padre entraba y salía con frecuencia, siempre hablando por teléfono o preguntando por resultados. Lucía no se quejaba, estaba acostumbrada a que las cosas pasaran a su alrededor sin que nadie le preguntara si estaba bien. Una tarde, por costumbre, corrió la cortina de su ventana y se quedó mirando hacia la calle. Era una manera de hacer que las horas pasaran un poco más rápido. Desde ahí podía ver los árboles del estacionamiento, algunos autos entrando y gente caminando con paso apurado. Pero ese día vio algo diferente. Un niño estaba sentado frente al hospital. Tenía una caja en las piernas y los pies sucios. No parecía estar esperando a nadie. Solo miraba hacia arriba como si también buscara algo. Lucía lo miró por un rato, le llamó la atención que no se moviera. Se quedó observándolo hasta que él notó su presencia. Entonces, sin decir nada, ella levantó la mano y la mantuvo un segundo en el aire. El niño no respondió, pero bajó la cabeza con una expresión extraña, como si no supiera cómo reaccionar. Desde ese momento, Lucía empezó a buscarlo cada vez que abría la cortina. A veces lo veía pasar corriendo, otras veces sentado vendiendo dulces. No sabía quién era ni por qué se detenía justo ahí, pero se sentía menos sola cuando lo veía. Él nunca se acercaba ni intentaba hablar, solo levantaba la mirada y por unos segundos sus ojos se cruzaban. Era un gesto pequeño, casi sin importancia, pero para Lucía se convirtió en parte de su rutina. Saber que alguien estaba allá afuera la hacía sentir un poco mejor. Ese día Tomás no había logrado vender casi nada. Hacía calor y los conductores estaban más impacientes de lo normal. Algunos ni lo miraban. Otros solo le hacían una seña con la mano para que se alejara. Cuando el semáforo se ponía en rojo, aprovechaba para sacar una botellita de agua y mojarse un poco la cara. Ya pensaba en regresar a casa cuando decidió pasar por el frente del hospital, como siempre lo hacía. Se sentó un momento en la acera, frente a la misma ventana, pero esta vez no la vio a ella. La cortina estaba corrida. Se quedó mirando un rato, esperando. Pasaron los minutos y nada.
Tomás sintió una incomodidad extraña, algo que no podía explicar. Algo estaba mal. De pronto escuchó un alboroto dentro del hospital. Varios médicos salían rápido de una de las puertas laterales. Una camilla pasó empujada con fuerza. Detrás venía un hombre con traje, visiblemente alterado. Gritaba cosas que Tomás no entendía. La camilla llevaba a una niña. Aunque no alcanzaba a ver con claridad, algo dentro de él le decía que era Lucía. Se quedó parado, sin moverse. No sabía qué hacer, pero no podía quitar los ojos de lo que pasaba. Escuchó a uno de los médicos decir algo sobre una transfusión urgente. Parecía que estaban buscando algo con desesperación. Mencionaron una sangre difícil de conseguir. Tomás retrocedió unos pasos, todavía confundido, pero en cuestión de segundos, corrió hacia la entrada del hospital. No tenía papeles, ni un adulto con él, ni sabía cómo se ofrecía algo así. Solo sintió que debía hacer algo. Se acercó a una enfermera y señaló con la mano la zona donde pasaban las camillas. Ella lo miró con sorpresa, como si recién notara que existía, aunque no lo sabía con certeza. Tomás tenía una corazonada. Si pudiera ayudar, lo haría. No porque alguien se lo pidiera, sino porque desde esa ventana, una niña enferma lo había saludado cuando nadie más lo hacía. Y eso para él valía mucho más que cualquier moneda. Tomás fue llevado por un pasillo blanco, acompañado por una enfermera que caminaba rápido. Lo hicieron sentarse en una silla y le hicieron algunas preguntas. No sabía su tipo de sangre, pero uno de los médicos pidió hacerle una prueba de inmediato. El tiempo apretaba. En la habitación de urgencias, Lucía seguía inconsciente y su estado empeoraba. Mientras esperaban los resultados, algunos adultos discutían. El padre de Lucía hablaba por teléfono, buscando desesperadamente a alguien que pudiera ayudar. No conocía al niño y no entendía por qué estaba ahí. Uno de los médicos le explicó que el pequeño se había ofrecido a donar sangre y que quizá podría ser compatible. Tomás no decía nada, solo miraba a su alrededor. No tenía idea de cómo funcionaban esas cosas, solo sabía que algo en su interior le decía que debía quedarse. Cuando el médico regresó con los resultados, dijo en voz baja que había coincidencia. Era justo lo que necesitaban. En ese momento todo se movió más rápido. Le explicaron a Tomás que iba a doler un poco, pero él solo asintió. Lo recostaron en una camilla y le colocaron una aguja. Cerró los ojos y apretó los dientes, pero no se quejó. Durante varios minutos, su sangre fue extraída con cuidado. Mientras tanto, Lucía era estabilizada y preparada para recibir la transfusión. El padre observaba todo desde un rincón. No entendía cómo alguien tan pobre, tan ajeno a su mundo, podía estar dispuesto a hacer algo tan grande por su hija. Nadie le pidió nada. No había cámaras, ni promesas, ni recompensas. Solo un niño que apareció justo cuando hacía falta. Cuando terminó el procedimiento, Tomás se sentó despacio. Le ofrecieron jugo y una galleta. No preguntó nada, solo miró hacia el pasillo como buscando señales de que Lucía seguía allí. Una enfermera le dijo que todo iba bien, no necesitó más. Ese día, en medio del desorden y la tensión, un niño callejero había hecho lo que nadie más pudo hacer. Había dado algo valioso sin pedir nada a cambio. Y aunque muchos no lo notaron, su gesto marcaría un antes y un después para todos los que estaban allí. Lucía despertó al día siguiente. Estaba débil, pero sus signos vitales habían mejorado. Los médicos dijeron que la transfusión había sido un éxito. Su padre, que no se había separado de ella en toda la noche, soltó por fin el teléfono y se sentó a su lado. La miraba sin saber qué decir. Le acarició el brazo con cuidado, como si todavía tuviera miedo de que algo pudiera pasar. Mientras tanto, Tomás seguía en una camilla, en otro sector del hospital. No estaba enfermo, pero lo dejaron descansar un rato antes de dejarlo salir. Una enfermera le trajo pan con queso y un vaso de jugo. Le preguntó si tenía a alguien que viniera por él, pero él solo negó con la cabeza. No quería molestar a su abuela, prefería irse caminando como siempre. Antes de irse, alguien le pidió que esperara. El padre de Lucía quería verlo. Minutos después, el hombre llegó. Todavía con el traje arrugado y el rostro cansado. Se quedó unos segundos observando a Tomás. No entendía cómo alguien con tan poco había hecho algo tan importante. Lo saludó con la cabeza y le tendió la mano. Tomás la apretó con timidez. El hombre quiso saber si necesitaba algo, pero el niño solo bajó la mirada y negó de nuevo. No pidió nada. No lo hizo por interés ni por obtener una recompensa. Solo había querido ayudar. El padre se quedó pensativo.
Luego habló con una doctora en voz baja, le pidió que anotaran el nombre del niño y que le consiguieran una dirección. Dijo que se encargaría de él, que no era justo que alguien así siguiera viviendo olvidado por todos. No sabía cómo lo haría, pero no pensaba dejarlo desaparecer entre las calles otra vez. Esa tarde Tomás se fue del hospital con su caja de caramelos medio vacía. Cruzó la avenida como todos los días, con pasos tranquilos, pero algo había cambiado. No llevaba nada nuevo en los bolsillos, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien lo había visto de verdad, y aunque no lo sabía, ya no volvería a ser invisible. Gracias por llegar al final de esta historia. Recuerda darle un like y suscribirte a este canal que estará lleno de historias que tocarán tu corazón. Hasta la próxima.